Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 19, donde dice: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La primera frase del versículo está presentando aquí una situación de conflicto que se había producido en la iglesia cristiana, en donde el apóstol ministraba, ya que los anticristos, con espíritu contrario a Cristo y opuesto a Él, no estuvieron lejos de los cristianos, sino en su propio terreno eclesial. Sin duda, se trataba de falsos profesantes, que durante un tiempo ellos se hicieron pasar por verdaderos cristianos. Y Juan distingue dos grupos. Ellos, los que salieron; nosotros, los que permanecen en la iglesia, como si dijese: ellos salieron, nosotros quedamos. Quiere decir que de la congregación salió un grupo que la abandonó y se desvinculó de ella. Y esta es la consecuencia natural que se produce, ya que la iglesia es columna y soporte, y por tanto se trata de exhibir ante todos la irrenunciable verdad de la doctrina bíblica, tal como fue entregada y escrita por los apóstoles. Frente a los falsos maestros que predicaban lo que no era verdad, la Iglesia sustenta ante el mundo la verdad que ha recibido para ser proclamada. La responsabilidad de la Iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios, que es un tesoro que le ha sido entregado y que no solo debe conservar, sino también exhibir ante todos. Ya que toda iglesia que tergiversa la doctrina, que genera contenciones en torno a ella, que no la coloca como principal, sino que la palabra es relegada a un papel secundario, destruye su razón de ser. En el caso de los que salieron, es la consecuencia natural de quienes no pueden permanecer en un entorno que se obedece, proclama y honra la verdad, contraria a estos que abandonaron la iglesia. Y por tanto Juan llega a la conclusión de que estos que salieron no eran de nosotros, es decir, no eran verdaderos creyentes, sino meros profesantes. No debe de extrañar tampoco que estos falsos maestros hayan salido de la iglesia, porque ya el apóstol Pablo lo advirtió a los ancianos de Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y los versículos 29 y 30, donde dice: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. El espíritu del anticristo se opone a lo que Cristo vino a edificar, es decir, a su iglesia. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este grupo manifestó un abandono total de la iglesia. Como columna y baluarte de la verdad, no era lugar para quienes no aceptaban la verdad de la doctrina. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad, ya que no hay lugar en la Iglesia de Cristo para quienes se oponen a Cristo. Y la segunda observación que el apóstol hace es que estos que salieron de nosotros lo hicieron porque no eran de nosotros, ya que eran falsos creyentes, cristianos aparentes, meros profesantes que se reunían en la iglesia. Y también como ocurrió anteriormente en Galacia, eran falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas capítulo 2 y versículo 4. Posiblemente se daban a ellos mismos el título de hermanos, y además convivían con los cristianos, pero sin embargo no eran creyentes sino falsarios. En la conversión se produce un cambio notable en la persona, quienes eran desobedientes y contrarios a Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Estos son los que pasan por la acción del Espíritu de Dios en la regeneración, a ser obedientes, viviendo en la esfera de la obediencia. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Estos son conducidos a un seguimiento fiel del Señor y a una permanencia en la verdad que Él dio y que los apóstoles predicaron y además enseñaron. Estos que salieron eran desobedientes a Dios, y lo eran porque no asumían las demandas de santidad, pureza y respeto, sino que ellos seguían las perversidades del mundo. Así pues, se trataba de gente infiltrada entre los cristianos que se hacían pasar como cristianos, imitando absolutamente todo. Como predicadores o maestros de Satanás, ellos enseñaban mentiras religiosas cubiertas de apariencia de doctrina novedosa para engañar a otros, ya que promovían el libertinaje y la corrupción propias del mundo en oposición a la santidad de Dios. Por eso Juan afirma que no eran de nosotros, ya que habían hecho una profesión de fe mentirosa y su vida en la iglesia había sido una pura mentira. Y al salir rompen abiertamente la comunión con los hermanos, evidencia de que no la habían tenido nunca con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como señala el capítulo 1 y versículo 3. Y note que la perseverancia de los santos es distintivo del cristiano verdadero. Su alejamiento de la Iglesia ponía de manifiesto su condición, ya que el verdadero cristiano permanece en comunión y unidad con sus hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahora el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El salvo persevera en cualquier dispensación. El Evangelio de Marcos, capítulo 13 y versículo 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Note que no se alcanza la salvación por perseverar, pero se persevera cuando es verdaderamente salvo. El creyente persevera
en la confianza del principio, el mensaje que ha recibido antes del inicio de la fe, y el que le fue dada como discípulo de Jesucristo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Estos falsos que abandonaron la iglesia compartían la compañía de los salvos, pero no tenían su ciudadanía celestial. Una importante lección aquí es que Dios mismo se encarga de limpiar su iglesia de lo que es falso. Y lo hace en ocasiones puntualmente, llevándose a algunos, y un día lo hará definitivamente. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No se trata solo de los impíos infiltrados en ella, sino de creyentes que viven vidas contrarias al testimonio, la luz y el amor. Y note que cuando Juan da la razón de la salida de ese grupo de personas, para que se manifieste que no todos son de nosotros, ya que la frase está expresando una acción providencial de Dios. Nadie los echó fuera, salieron ellos, pero con eso Dios pone de manifiesto quiénes son realmente creyentes, porque solo Él conoce la realidad del corazón del hombre, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 19. También es preciso recordar que no todos los que dicen Señor, Señor, son verdaderamente suyos. Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todos los que aparentan una gran espiritualidad han nacido de nuevo. La iglesia es como el gran árbol que tiene entre sus ramas aves inmundas, que no son árbol, pero que se han refugiado en él entrando desde el exterior. Mateo capítulo 13 y los versículos 31 al 32 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este versículo es usado en ocasiones por líderes de iglesias que mantienen al pueblo de Dios bajo la opresión legalista, ajenos a toda cuestión de gracia, poniendo sobre ellos carga de tradiciones, costumbres y formas que hacen insoportables la vida, dejando de caracterizarse por la verdadera libertad en Cristo, para pasar
a la experiencia de una forma de esclavitud religiosa. Cuando algunos de la congregación, incapaces de seguir respirando el aire opresivo del sistema, salen de ella para vivir la verdadera vida cristiana, en la libertad del espíritu, o incluso son echados de la congregación, siguiendo el ejemplo de Diótrefes. Los líderes acuden al texto para afirmar que quienes salieron no eran de nosotros, dando a entender, por otro lado, con ello, que no eran verdaderos creyentes. Pero note que la realidad en muchos de estos casos es que la falta de amor en el liderazgo le exigirá preguntarse si realmente son ellos los que no han nacido de nuevo. Continuar con el versículo 20, donde dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por primera vez aparece la palabra unción en la epístola, ya que no es un término usado en el Nuevo Testamento, y aparece en este escrito 3 veces en el mismo capítulo, ya que Juan afirma que los creyentes tienen la unción. Como sustantivo, no se refiere al hecho de ungir, en cuyo caso requeriría un verbo, sino a aquello con que fue ungido. Note que se enseña que Cristo fue ungido con el Espíritu. Isaías, capítulo 61 y versículo 1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y especialmente es notable en su bautismo. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. El cristiano, al creer, también fue dotado con el Espíritu Santo, al que el apóstol Pablo llama el Espíritu de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan se está refiriendo con el sustantivo unción al Espíritu Santo, como es enseñanza general en el Nuevo Testamento. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y los versículos 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En resumen, el cristiano ha recibido de Dios una unción divina. Y note que aquí el genitivo es de procedencia, esto es, el Espíritu Santo, que unge al creyente, procede del Hijo y también del Padre. Y es que por esta razón Juan dice que es del Santo de quien procede la unción. Es una referencia al Señor Jesucristo. El adjetivo santo se usa para el calificativo usado para Jehová en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice: y el uno al otro dando voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y Habacuc. Capítulo 3, versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, Selat. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Jesús prometió a los suyos enviarle el Espíritu Santo, luego de su partida al cielo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sin embargo, el adjetivo santo puede aplicarse también al Padre. Siendo una perfección divina, puede ser usada para referirse a cualquiera de las tres personas divinas. En el caso concreto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, aunque en el entorno textual del pasaje debe de entenderse como vinculado a Cristo que lo envía. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que fue Dios quien nos marcó con su sello y nos dio las arras del Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y los versículos 21 y 22. De modo que la unción no puede ser otra cosa que el mismo Espíritu Santo. Y note que la consecuencia que la unción trae es bien evidente. Conocéis todas las cosas. Mejor sabéis. ¿Acaso he escrito con todo propósito por Juan para evitar términos que eran usados por los gnósticos para referirse a un conocimiento superior? El Espíritu Santo conduce al creyente al conocimiento pleno de todo lo que tiene que ver con la verdad, como se aprecia en el versículo siguiente, el 21, porque esto forma parte de su misión, cuando dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. La conducción del Espíritu tiene especial relación con conocer al Señor para seguirle. Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 4 y 5 dice: Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El Espíritu Santo ejerce la labor de maestro y mantiene viva la enseñanza de Jesús en los suyos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Con la asistencia de la tercera persona divina, los creyentes no suelen ser fácilmente presa del engaño de los que estaban con nosotros y no eran de nosotros. Y voy concluyendo con esto. El término unción significa ungüento. Solo en estos dos textos se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, ya que la raíz griega del término unción y de Cristo es la misma, haciendo alusión al ungido de Dios o Mesías. Mateo capítulo 1 y versículo 1. Y note que el pensamiento de Juan es que los cristianos han sido equipados con la misma gracia del Espíritu Santo para permanecer en la fe que hizo posible su redención. Amigo y amiga oyente, estos falsos maestros eran
profesantes cristianos que habían estado asociados con los apóstoles. Pero sin embargo ellos no estaban de corazón unidos a los verdaderos creyentes y tampoco a Cristo. Amigo y amiga oyente, de nada vale asistir a una iglesia regularmente, de nada vale imitar palabras que suelen decir los cristianos verdaderos y pensar, por otro lado, que con esto ya he cumplido o he agradado a Dios. Si antes, y escucha esto, no has tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, serás como una de esas personas, simplemente un profesante nada más que imita lo que está viendo, pero que sin embargo no ha tenido nunca la experiencia de tener ese encuentro con Jesucristo. Ahora tú puedes hacerlo. Tienes que hacer una oración, esto sí, de corazón comprometiéndote con el Salvador, con Jesucristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario y viniendo a Él. Por ello estaré haciendo una oración. Únete a mí y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti. Me he pensado siempre que he sido una persona muy religiosa, muy cristiana, pero sin embargo nunca te he invitado a que vengas a mi corazón. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por los errores que he cometido. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.